el manejo de las finanzas, debido a que básicamente esa es la razón de ser de nuestros negocios, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos a pensar en cuál es la meta de una empresa, ¿ustedes qué me podrían responder? Vamos a ir unito por unito nomás. Perdón, Darío, la meta, me repite la pregunta, por favor. ¿Cuál es la meta de una empresa? ¿Cuál es la meta de un negocio? Yo pienso que es el crecimiento, crecer como empresa, el crecimiento. Ya, muchas gracias. Sonia nos dice que la meta es el crecimiento. Y sí, en efecto, la meta de un negocio es que éste pueda crecer y desarrollarse. Pero ningún negocio va a poder desarrollarse si es que no se tiene un flujo de dinero que permita este crecimiento. Entonces, otras personas me van a decir o me podrían decir, la meta de la empresa o la meta del negocio es generar fuentes de trabajo, pero no se podrá generar fuentes de trabajo si es que no existen ingresos, si es que no existe una manera eh, de poder pagar estos salarios. Otras personas me dirán, es la fuente de vida, es la fuente con la cual las familias pueden vivir, ¿no es cierto? Entonces, todas estas razones por las que podemos tener un negocio, otros me podrán decir, bueno, es que este negocio es la herencia de mis padres o este negocio lo heredaré a mis hijos, pero en todos los casos, sin un flujo de dinero o sin que genere dinero, estas metas no se van a poder llevar adelante. Entonces, uno de las metas centrales que tiene una empresa o la principal meta que tienen todos los negocios es la generación de dinero. A partir de la generación de dinero nosotros podemos generar desarrollo, podemos generar subsistencia de la familia, podemos generar empleo, podemos generar el bienestar familiar y todo aquello que nosotros queremos desarrollar. Entonces, por eso es que yo le doy un papel preponderante al manejo del dinero dentro de los negocios como una de las cosas más importantes con las cuales nosotros debemos trabajar, ¿no? Entonces, a continuación vamos a empezar ya la charla del manejo de finanzas. Como en todas estas charlas en marcha digital y de la implementación, en este caso por la Agencia de Promoción Económica con Quito, les invito a que si tienen dudas o inquietudes puedan en cualquier momento parar la presentación y decirme, mira, Darío, necesito alguna aclaración con respecto de esto. Recuerden que estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje y está permitido y de hecho es bienvenido y felicitado todas las preguntas que ustedes puedan tener al respecto del tema que vamos tratando. Ninguna de las personas nace sabiendo y por más que tengamos años de desarrollo en nuestros negocios, siempre es necesario a veces recordar un poco estos temas, aunque algunos de ustedes que ya hemos conversado bastante tienen muy buenos sistemas de manejo de finanzas y vamos a ir viendo cómo desarrollarlos. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que ver en finanzas, bueno, cuando se habla del tema financiero, regularmente viene a nuestra cabeza todo el tema de balances, del balance general, el estado de pérdidas y ganancias y todos estos temas que a veces se convierten en algo complicado para las personas que no estamos en el día a día en el mundo financiero. Pero básicamente todo el tema este de finanzas y que suena extremadamente complejo recae en un elemento central, que es el control del dinero. ¿Qué pasa con este dinero que entra a la organización? ¿A dónde va? ¿A qué se lo dedica? ¿De dónde viene este dinero? Todo eso es el control y manejo financiero.
Y en estos momentos en los cuales estamos atravesando una crisis, tanto por el tema de la pandemia, pero por el tema de la contracción económica también, reducción de niveles de ventas, controlar y saber hacia dónde se va cada uno de los dólares, cada uno de los centavos que entra a nuestra organización, es fundamental para que podamos llevar al crecimiento. Pero para iniciar esto, yo les voy a empezar a contar la importancia del control financiero. ¿Quién me puede decir para qué debemos controlar a dónde se va cada dólar, cada centavo que entra a nuestra empresa, a nuestro negocio? Buenos días. Darío, usted nos pregunta dónde va el ingreso de nuestras ventas. Bueno, exactamente esa no fue la pregunta. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que es importante este control de a dónde va cada centavo? Después vamos a ir hacia dónde se va. Porque tenemos que ver si es que nuestro negocio genera las ganancias necesarias para cubrir los gastos fijos, que son luz, arriendo, agua. Si cubrimos de eso y nos queda nuestra utilidad, poder seguir con el negocio funcionando, me parece, pienso yo. Sí, exacto. Esa es una de las principales razones, ¿no? Primero, saber si es que el negocio está funcionando o no. Creo que ya en alguna de las ocasiones anteriores que hemos conversado les hacía la analogía. Hay veces que los negocios se convierten en un secuestrador del emprendedor, en un secuestrador del empresario, porque primero nos obliga a estar permanentemente en el mismo lugar. Vamos nosotros todos los días, tenemos que abrir el negocio y estar de X hora a X hora ahí sin poder movernos, y hay veces que hace falta inversión en el negocio y estamos metiéndole plata todo el rato. Entonces, la importancia del control financiero radica en saber, primerito, si es que el negocio funciona o no funciona, para que de esta manera nosotros podamos tomar decisiones. Decisiones que vayan encaminadas a cambiar productos, a incrementar servicios, a mejorar sistemas, y otros que nos permitan ser más eficientes en el manejo del dinero. Entonces es por eso que nosotros, o es por eso que radica esta importancia del control del dinero, esta importancia del control financiero. Si es que nosotros no controlamos el dolarito que nos entra todos los días, difícilmente sabremos qué es lo que pasa en la semana, en el mes, en el semestre o en el año. No vamos a saber cómo vamos a ir creciendo. Y simplemente estaremos en un negocio de subsistencia todo el tiempo, ¿no? Entra el dinero, sale el dinero y no sabemos hacia dónde vamos, si es que estamos creciendo, no estamos creciendo, si es que tenemos esa oportunidad de ser sostenibles con nuestro negocio. Entonces, ahí es la primera parte en la que radica la importancia de este control financiero. Pero para ir a controlar qué pasa con nuestra plata, a mí me gusta siempre arrancar con una frase de William Thompson que nos dice, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir William Thompson con esta frase, no? Es primero que debemos nosotros conocer los conceptos básicos, definir claramente el ingreso, el egreso, el costo fijo, el costo variable, saber qué son, para que de esta manera los podamos medir. Saber qué pasa si es que en mi negocio tengo un abultado inventario, tengo un stock demasiado grande. ¿Cómo se va represando eso y cómo impacta en mi negocio? Entonces, una vez que empezamos a medir cuánto dinero entra, cuánto dinero sale y en qué elementos es en lo que se gasta principalmente el dinero, nosotros podemos empezar a realizar planes de mejora, planes de reducción de costos, planes
de incremento de precios para aumentar utilidad y cualquier otra decisión que podamos tener. ¿Y para qué debemos ir mejorando en esto? Porque si no mejoramos, se va a degradar. A la tarde o a la larga, el modelo de negocios que nosotros estemos manejando puede empezar a dañarse. Entonces es por eso que debemos conocer estos temas. Y yo entiendo, ¿no?, que hay muchas personas a las que no nos gustan los números, no nos gusta la contabilidad. De hecho, quiero hacer ahorita una pequeña encuesta. Ustedes tienen las reacciones ahí en el Zoom, ¿no es cierto? Quiero que me ayuden a poner un dedito arriba a los que les gusta los números y la contabilidad y que me pongan una persona, una carita sorprendida, aquellas personas que no les gusta la contabilidad y los números. Bueno, hemos tenido a la mayoría de las personas que no nos gusta la contabilidad y los números. Y bueno, de hecho, les voy a contar un secreto. Yo también soy de esas personas a las que no les gustaba esto de la contabilidad y los números. En la universidad era una de las materias que yo realmente no me gustaba y a veces que ni siquiera entraba a las clases de contabilidad. Y recién cuando estuve al frente de la primera empresa que tuve, me di cuenta de la importancia real y radical que tiene el manejo de todos estos números. Una compañera tenía la mano alzada, me parece que era Gaby. Sí, se me fue, perdón. No hay problema. Ok, entonces les contaba que a mí no me gustaba esa materia, ¿no? Y estuve a punto de perder el año en contabilidad, hasta cuando me di cuenta que estaba así con un piecito en arrastrar esa materia y le dediqué una semana realmente a estudiar lo que no había estudiado todo el año. Y me di cuenta que realmente era mucho más fácil de lo que yo me había esperado, pero siguió sin gustarme. Ya cuando estuve manejando mi primera empresa, ahí me di cuenta de la importancia que tenía eso y que no debía haber cogido contabilidad solamente porque era un requisito de la carrera, sino porque realmente esa es la base que nos permite hacer todo el resto de cosas. Yo inicié mi primera empresa de consultoría con el propósito de ayudar a la mayor cantidad posible de personas. Y me di cuenta que si no mantenía un flujo permanente de ingresos, que si no lograba tener un margen de utilidad adecuado, no iba a poder cumplir esos objetivos de ayudar. Entonces mi objetivo primario fue el ayudar a las personas, pero sin generar estos flujos no lo iba a conseguir. Entonces ahí comprendí realmente que existe una relación muy fuerte entre el cumplir los objetivos con estas actividades, ¿no? Y luego establecí un proceso, pero dejé de medir algunas cosas y no necesariamente me salió como me esperaba la primera empresa, pero el tema es que saqué una gran lección, bueno, dos grandes lecciones de la primera empresa. La primera es que siempre hay que estar controlando todo el aspecto financiero del negocio, y no solamente ingresos y gastos, sino también en qué tiempo se logra manejar las cuentas por cobrar, que hay veces esos son elementos que nos empiezan a nosotros a ahorcar. Y la otra es que no podemos tener nuestro negocio en un solo tipo de cliente. Tenemos que diversificar. Esas son las dos grandes enseñanzas de la primera empresa que fundé y que llegó a una situación de liquidez durante el año 2015. Y me tocó cerrarla. Entonces, esas grandes enseñanzas que yo tuve ahí, cada vez que hablo de finanzas, cada vez que hablo de estos temas, me gusta transmitirles a las personas con las que estoy conversando porque creo que se puede aprender mucho de los errores, pero también se puede aprender de las victorias que ustedes han tenido con algunos negocios que llevan ya muchos años desarrollándose.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Mantener finanzas limpias, que son la clave para llegar al éxito del negocio. Pero, ¿qué son las finanzas limpias o qué entendemos por finanzas limpias? ¿Algún voluntario o voluntaria? No importa que no sea un concepto técnico, solamente que se les viene a la mente. Darío, no sé si sea no muchas deudas o no sé, me supongo, finanzas limpias, cero Ya, deudas. vamos a ver más adelante. Las deudas no son necesariamente un enemigo. De hecho, las deudas y el apalancamiento puede convertirse en la clave de un crecimiento del negocio, siempre y cuando se las maneje bien y siempre y cuando sean deudas buenas, porque sí hay deudas malas. Pero no, cuando yo me refiero a finanzas limpias es que nosotros sepamos específicamente a dónde se van cada centavo, que no tengamos agujeros negros. Hay veces que en el negocio, por más que nosotros estemos ahí 24/7, entra la plata, sale la plata y al final del mes nosotros sabemos que tenemos algo de utilidades, pero no sabemos con ciencia cierta hacia dónde se están yendo ese dinero. Entonces ahí se convierte como una especie de caja negra en la que no se sabe qué es lo que pasa y el dinero entra y sale y, y se pueden perder, ¿no? Inclusive se da espacio en estos eh, escenarios en los que no existe un control adecuado, en las que podemos abrir el camino inclusive para que colaboradores puedan estar ahí desviando algo de recursos, ¿no? Entonces es por eso que es importante mantener las finanzas limpias. Cuando hablamos de finanzas limpias, hablamos de mantener en orden la casa. No importa si es que el dinero que tenemos es propio o es ajeno. Entonces, ese es el primer concepto. Finanzas limpias, saber con claridad meridiana qué pasa con el dinero de nuestra organización. Y segundo, tener unas finanzas estables y balanceadas. Requiere estar pendiente de cada uno de sus movimientos. Entonces, cuando hablamos de estar pendiente de sus movimientos, aquí ya entra también esa parte que nos comentaba la compañera, que nos dice, a ver, ¿qué pasa con las deudas? ¿Las deudas realmente me están permitiendo desarrollarme o el modelo de negocio que yo estoy ejerciendo me está haciendo trabajar para el banco? ¿Qué pasa? ¿Cuándo es cuando yo trabajo para el banco? Es cuando la utilidad que yo genero en mi negocio, la mayor parte o casi todo en algunas ocasiones, sirve únicamente para pagar deudas. Entonces ahí yo estoy trabajando para el banco. Entonces, cuando nosotros hablamos de la importancia del control financiero, es todo esto, ¿no? Saber hacia dónde se va el dinero y qué pasa si es que estamos creciendo o si es que estamos en una situación de estancamiento y peor aún si es que estamos perdiendo. Ahora, sabemos ya que es muy importante controlar cada uno de estos pasos, de estas partes del dinero, pero tenemos que entender que nuestro negocio funciona con un ciclo financiero. ¿Qué significa este ciclo financiero? Es, entre muchas otras cosas, una empresa, un sistema de flujos de fondos. Suena muy elevado, ¿no? Sistema de flujos de fondos, pero en la práctica esto es mucho más fácil. Es el dinero que entra en la organización, sea porque nosotros pusimos como emprendedores, sea porque nos prestó el banco, o sea por otros financistas, entra el dinero en la organización y tiene que generar más dinero, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, es que en este ciclo productivo se van a ir generando nuevos fondos. ¿Y cómo vamos a generar nuevos fondos? En función de actividades de planificación y control. En pocas palabras, cuando nosotros hablamos de flujos de fondos, de sistema de flujos, estamos hablando de dinero. Estamos hablando de dólares que se mueven en nuestra organización. Pero más gráficamente lo podemos ver así, ¿no? Entra este efectivo, que puede ser nuestro dinero,
o puede ser dinero prestado por el banco u otros inversionistas, y realizamos una serie de compras, compras de insumos, materias primas, adecuación de locales. Cuando nosotros tenemos servicios, aquí regularmente la inversión se da más en tema de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, esto sucede mucho con los restaurantes, con los fuentes de soda, bares y otros, en donde tenemos una alta inversión en menaje, si es que no tenemos de local, que ahí sería lo principal o el principal gasto de local, ¿no? Luego también, ¿qué más compramos? Compramos nosotros mano de obra, las personas que están ayudándonos y apoyándonos a nosotros. Compramos también materias primas. Y todo esto es dinero que se transforma en estos insumos, equipos e infraestructura. Servicios también, ¿no? Pago de internet y otros. Con todos estos elementos que compramos, pasamos a un proceso de fabricación para aquellos emprendimientos que hacen una transformación de productos o para aquellos negocios que son de característica comercial, pasamos a un proceso de almacenaje, de perchar y todo el proceso que involucra el tener mercancía. Pasamos a tener productos terminados, sigue siendo dinero que está en stock en nuestras bodegas, ya sea de bienes comerciales únicamente o de bienes que han pasado por un proceso de transformación. Y estos productos los ponemos a la venta. Y llega una persona y efectivamente nos compra nuestros productos o nuestros servicios. Pero en este proceso de transacción de los bienes y servicios todavía no regresa el dinero a nosotros. Tenemos que pasar a un proceso de cobro. Este puede ser en efectivo, con tarjeta, con dinero electrónico y con otras formas que nosotros podemos tener. Pero al final del día queremos que no regrese el mismo dinero que nosotros invertimos, ¿no es cierto? Sino queremos que regrese un dinero incrementado. Entonces, lo que nosotros buscamos es que este ciclo financiero se cierre lo más pronto posible. Que el efectivo se transforme en todos estos pasos del proceso productivo y que regrese a nosotros aumentado. Ahí se cerrará el ciclo financiero. ¿Por qué es importante hablar de esto en este momento de finanzas complejas? Hay ocasiones en las cuales nuestro efectivo se queda represado en las compras. Compramos más de lo que necesitamos porque no tenemos una organización adecuada. Hay veces que tenemos también demasiado personal interviniendo en el proceso. Y tenemos también ahí una fuga de dinero de las arcas del negocio. Hay veces que nos acumulamos de productos terminados. Hay veces que no ejecutamos de manera adecuada los procesos de ventas y hay veces que nos tardamos demasiado en el proceso de cobro. En cada uno de estos eslabones de la cadena hay tiempo y el tiempo es dinero. Entonces nosotros debemos, en los momentos más complejos como etapas de contracción económica, como etapas de ventas bajas, darle una atención especial al ciclo financiero de nuestro negocio. Porque los hábitos de los consumidores han cambiado, porque nuestras necesidades de efectivo y de financiamiento han cambiado, y porque esto nos ayudará a nosotros a entender en dónde podemos ser más eficientes con nuestro manejo de dinero. La semana pasada, bueno, hace 15 días vimos el tema de las 5 S, en donde a través de un sistema de 4 pasos y 5 principios, nosotros podíamos identificar las cosas que no estaban
correctas de manera física en nuestra empresa. Ahora es el paso para identificar en dónde estamos nosotros perdiendo dinero o dónde nosotros estamos represando dinero en forma de mercancías que no nos permite cerrar con agilidad el ciclo financiero. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Yo gano más cuando este ciclo financiero es más rápido o cuando este ciclo financiero es más lento? Más rápido. Exacto. Mientras más rápido es este ciclo financiero, nosotros tenemos un mayor margen de utilidad. Nosotros tendremos mayores utilidades, perdón, mayores beneficios para nuestro negocio. Entonces, cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de este manejo, empezamos primero por contar el centavito a dónde se va y después tenemos que contabilizar el tiempo que nos demoramos en que el dólar llegue nuevamente a nosotros. Hasta aquí alguna pregunta, mis queridas amigas y amigos. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a observar el video de Organiza tus finanzas en tiempos complejos. Ahí me avisan si es que no logran escucharlo. Buenos días, mi nombre es Alexandra. En estos momentos debemos optimizar los recursos y organizar nuestras finanzas para saber el estado del negocio y tomar decisiones adecuadas. Junto con mi esposo, llevamos un registro completo de nuestros ingresos y gastos diarios. Hicimos una lista de todas las deudas que tenemos y a quién debemos, las fechas de pago y el valor de la cuota. Así definimos los pagos más urgentes. Damos prioridad a los pagos que permiten que nuestro negocio siga en funcionamiento y compramos solo lo que es necesario. Así, cuidamos nuestro dinero. Nos ha ayudado mucho encontrar el punto de equilibrio, que es saber cuánto necesitamos vender para cubrir los gastos del restaurante. El punto en el que no ganamos, pero tampoco perdemos. Este lo calculamos para el día, la semana y el mes. Proyectamos las ventas alejándonos lo más posible del punto de equilibrio. Así, nos ponemos una meta que nos permite generar ganancias. Para saber cuánto dinero necesitamos para abastecer el restaurante y tener platos variados, hacemos un presupuesto para las compras, tomando en cuenta los platos que más se venden, los que mejores ingresos nos dan y otros que podrían venderse bien. Comparamos a nuestros proveedores, vemos quiénes nos ofrecen mejores productos, precios y servicios. Así elegimos lo que más nos conviene. Estamos muy pendientes de cobrar por nuestros productos y servicios, tomando en cuenta las necesidades de los clientes y nuestros intereses. Si hemos vendido a crédito, les ofrecemos descuentos o beneficios a los que pagan pronto. Recuerda, hay unas guías y formatos disponibles para descargar. Reactiva tu negocio y descubre nuevas formas de llegar a tus clientes. En Marcha Digital te ayuda paso a paso. A ver, amigos y amigas, ahí me gustaría saber cuáles han sido los puntos que más les ha llamado la atención de este corto video que les hemos compartido. ¿Hay algo que se pueda aplicar a sus negocios? Bueno, este video que acabamos de ver está ambientado. Adelante, Ángel. Bueno, yo pienso que en este video pude ver que dice que tenemos que tener organización también de los débitos, de los ingresos que debemos tener organizado para poder llevar las cuentas financieras.
Exacto, sí, Ángela, muchas gracias. El primer paso que nosotros debemos tener en todo control financiero del negocio es la plata que entra y la que sale, la contabilidad, lo más básico que tenemos. Esa es la primera parte. Pero pese a que este video esté ambientado en un restaurante, puede ser, los principios que se muestran pueden ser aplicados a cualquier tipo de negocios, ¿no? Primero, el llevar el registro de cuentas, tanto de ingresos como de egresos, calcular todos los costos de producción que tienen, hacer lo que se denomina una contabilidad de costos, que suena también difícil, pero que vamos a ver ya en la asistencia técnica, que es mucho más sencillo, ¿no? Saber cuánto me cuesta a mí producir cada uno de los platos que tengo en el restaurante es fundamental. Sí, Mayra, adelante. Perdón, se me grabó. Solamente se le activó el micrófono, pensé que tenía alguna... No, perdón, es que está mal mi teléfono. No se preocupe, suele de suceder. Entonces, nosotros tenemos que llevar adelante estos procesos. Control de ingresos, egresos, control de nuestros gastos, hacia dónde se va el dinero, control de cómo nosotros entregamos crédito a nuestros clientes, si es que lo hacemos, dependiendo de la naturaleza y gira de nuestros negocios. Eso nos ayuda a veces a mantener nuestra cartera de clientes. Otras veces puede ser un riesgo demasiado grande y no nos exponemos al mismo, pero son decisiones que nosotros vamos tomando en función del manejo de nuestro dinero, ¿no? Entonces, como ven, hay muchas opciones con las cuales nosotros debemos trabajar. Ahora les presento un poco la estructura del paso a paso del qué debemos de hacer para mantener nuestro control financiero, ¿no? El primero, mantener registros diarios de ingresos y egresos, control permanente de nuestros gastos, identificar cuáles son nuestras deudas, cuál es el pasivo que nosotros tenemos en nuestra organización. En estos momentos en los cuales no hay un flujo mayor de efectivo, necesitamos priorizar nuestras deudas, pero esto también se aplica a priorizar nuestros gastos, ¿no? Saber en qué estamos gastando, por qué lo estamos gastando y si es que realmente deberíamos hacerlo. Vamos a ver un método muy interesante para poder deshacernos de algunas deudas, ¿no? Para esto vamos a tener una matriz de priorización de deudas. Luego necesitamos realizar una proyección de nuestras ventas, saber cuánto nosotros vamos a intentar vender o cuánto nosotros vamos a lograr vender en el periodo, ya sea en el día, en la semana, en el mes, en el año. Esto nos ayudará a nosotros a saber específicamente si es que vamos a alcanzar a pagar todos nuestros gastos, ¿no? Lo que ya alguna compañera nos decía ahí, el punto de equilibrio, saber si vamos a alcanzar a pagar nuestros costos fijos y nuestros costos variables. Realizar un presupuesto de compras que nos permite a nosotros atender las necesidades de nuestros clientes, pero uno de los puntos que regularmente nunca topamos en este manejo financiero es la evaluación de proveedores. Regularmente estamos siempre con el que nos da más barato, pero hay veces, o más bien dicho, siempre es necesario identificar si el proveedor más barato realmente es el mejor, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos criterios con los que tenemos que trabajar, principalmente en el tema de quiénes nos dan servicios y si es que esos productos con los cuales nosotros estamos surtiéndonos y estamos abasteciéndonos realmente nos permite llegar con eficiencia, calidad a nuestros clientes y si es que esto nos está permitiendo crecer. Y hay veces que de pronto pagar un poquito más por un producto o por un servicio nos lleva a una mayor rentabilidad. Entonces, por eso hablo de manera integral del evaluar a los proveedores y no solamente de hacer un presupuesto de lo más barato, ¿no? Y como sexto punto, es súper importante el gestionar las cuentas por cobrar.
Hay veces que tenemos una libretita donde anotamos nuestras cuentas por cobrar y no nos acordamos de hacerlo. Y en algunos casos nos da hasta vergüenza también llamar a cobrar, ¿no? Entonces, es importante que nosotros ahí identifiquemos cómo gestionarlos de una manera adecuada. Estoy seguro que en muchos de los casos, o en algunos de los casos de ustedes, tenemos esa cartera de clientes a los cuales no les podemos cobrar por una u otra razón. Entonces hay que darle una atención importante también, porque ahí tenemos también dinero que podemos estar perdiendo. Con esto vamos a cuáles son los registros básicos en un negocio, sin los cuales un negocio realmente no puede desarrollarse. Son básicamente 3 registros y a partir de esto podemos armar todo el sistema financiero. El primero es el libro de ingresos y egresos. Aquí tenemos que, eso se lo lleva de manera diaria y aquí tenemos que saber específicamente, aquí medimos específicamente cuánto dinero nos entra y cuánto dinero nos sale. A partir de este registro regularmente podemos pasar a hacer ya otros análisis más importantes, ¿no? Debemos tener un libro de deudas, un libro de cuentas por pagar. ¿A quién nosotros estamos debiendo? ¿Quiénes son nuestros acreedores? ¿Por qué le debemos? Si nos está generando tasas de interés y si es que nos está, y si es que realmente podemos manejar estas deudas. Uno de los principales errores que cometemos las personas en general, iba a decir los emprendedores, pero no solamente los emprendedores, sino en general las personas en el Ecuador es sobreendeudarnos. Entonces ahí era cuando yo les decía, no, no hay deuda buena, perdón, hay deudas buenas y hay deudas malas. El negocio puede crecer con un apalancamiento, siempre y cuando esa deuda haya sido invertida en el negocio y nuestra rentabilidad sea superior a la del banco. Ahí tenemos una deuda buena que nos permite crecer, que nos permite pagarle al banco, que nos permite desarrollarnos. Pero hay otras deudas malas en las cuales nosotros, a veces por desesperación, por pagar una deuda con el banco, para que no nos manden a buró de crédito, nos metemos con prestamistas informales y finalmente después tenemos que pagar muchísimos intereses por ese pequeño crédito que sacamos y todo lo que estamos trabajando termina llevándose otra persona. Entonces esa es una deuda mala. Otra deuda mala regularmente es cuando nosotros utilizamos nuestra tarjeta de crédito para comprar todas las cosas de manera diferida y no nos damos cuenta de los cargos que estamos teniendo por la tarjeta de crédito, no calculamos los intereses. Y hay otras deudas en las que nos endeudamos para elementos superfluos, cosas que no necesitamos en el negocio, pequeños gustos que queremos en la vida diaria y eso sí no nos deja crecer, ¿no? Porque ese es un dinero que consumimos una vez y ya no lo volvemos a ver más. Entonces, es por eso que debemos identificar en dónde están nuestras deudas. Y lo que les comentaba ya, debemos llevar el libro de cuentas por cobrar. ¿Quién nos debe? ¿Por qué concepto nos debe? Y cómo podemos cobrar. Para que de esta manera se transforme estas cuentas por cobrar en dinero en efectivo. Entonces, con estos 3 registros básicos en un negocio, que los negocios tuvieran estos 3 registros básicos, ya es suficiente. Ni siquiera, bueno, sería lo ideal entrar a hacer estados de pérdida, balances de pérdidas y ganancias, un balance general. Pero con que llevemos estos registros es bastante. Con aquellos negocios que ya llevan estos registros, hay algunos negocios, hay un par de negocios que tienen inclusive sistematizados estos temas, todo de ingresos y gastos y todo esto. Con ellos en la asistencia técnica trabajaremos en un punto más elevado que es de estos estados financieros, porque a partir de eso ya nos permite a nosotros tomar otras decisiones. Pero con la mayoría de los negocios en la asistencia técnica trabajaremos
a este nivel. Y si tienen más dudas y consultas, recuerden que estoy para servirles. Entonces vamos con el primer registro, el registro de ingresos y gastos. Ustedes pueden utilizar en cualquier formato que se les acomode a ustedes. Lo importante es que todos los días nosotros podamos registrarlo, tener este detalle. Yo les voy a enviar al terminar esta jornada por el chat, les voy a enviar un formato que nosotros hemos desarrollado en Excel y que básicamente tiene aquí el concepto. Por ejemplo, si es que yo soy una panadería, tenemos venta de pan el día de hoy, que sería el 24 de febrero, y anotamos que por concepto de venta de pan se vendieron $700. Pero también pagamos la luz, ¿no? Entonces aquí ponemos luz, energía eléctrica, la fecha en la que estamos igual 24, el egreso quizás sean unos 30, $40, perdón, y el gasto que serán unos 30 o $40. Acá hay algunas personas que suelen confundirse en finanzas y dicen, no, el gasto es algo que ya no se va a utilizar y lo que nosotros deberíamos hablar aquí es de inversiones. Bueno, la verdad es que no me gusta a mí complicarme en la terminología y le podemos decir gasto, egreso, salida de dinero o como quiera a toda salida de dinero que tengamos de la organización. Porque finalmente es lo que conlleva, ¿no? Todo lo que nosotros paguemos, sea en cheques, sea en efectivo, sea con transferencias, significa una salida de dinero. Y en el negocio regularmente todos estos apuntan a generar un retorno. ¿Alguna pregunta sobre este registro? Sí, ¿qué pasa si es que ustedes ya tienen un registro que lo vienen llevando por años en su negocio? En la asistencia técnica, lo único que vamos a hacer es revisarlo. Yo no les voy a obligar a que ningún negocio se acople a este modelo. El que no tenga un modelo de registro de cuentas, sí trabajaremos porque sea este, ¿no? Porque es el que ya está desarrollado y ya es cuestión solamente de empezar a llenarlo. Luego, identificar y controlar las deudas. Hay veces que nosotros debemos y no sabemos a veces ni siquiera a quién nomás estamos debiendo. Bueno, regularmente hay personas a las que les aterra las deudas y no están en este caso, ¿no? Pero la gran mayoría de ecuatorianos así lo demuestra, ¿no? Ese es el índice que nos plantea la superintendencia de bancos con la cantidad de tarjetas de crédito que se emiten y la cantidad de personas sobreendeudadas. Entonces nos da una idea de que la mayoría de los ecuatorianos realmente utilizamos en exceso el crédito. Y no solamente el crédito formal a través de la banca, sino también a través de amigos, familiares y otros. Entonces, la idea de este registro es que nosotros podamos identificar con exactitud a quién nomás estamos debiendo. Así sea la vecina del OmniLife o cualquier otro producto que estemos pagando a crédito. Esto nos va a ayudar a nosotros a saber específicamente cuánto va saliendo de nuestro bolsillo. Entonces, igual tenemos un registro en Excel, que es exactamente esta planilla, donde vamos a tener el acreedor, el concepto, el por qué. Aquí es a quién le debemos. El concepto es por qué le debemos, cuánto le debemos en total y cuál es el valor de la cuota. Cuánto va a ser la fecha máxima de pago y se va a calcular, si ponemos aquí la fecha de hoy, inmediatamente cuántos días faltan para llegar al día de pago, ¿no? Se va a ir poniendo en rojo mientras más nos hemos pasado del día de pago o mientras nosotros estemos más cerca de pagarlo, dependiendo, ¿no? Si es que no nos hemos atrasado. Tipo de deuda, si es que es de corto o largo plazo. Esto nos ayudará a nosotros a saber
si es que podemos refinanciarlo. Generalmente las deudas de corto plazo son las que podemos transar, inclusive con el banco, temas de refinanciamiento mucho más fáciles que las de largo plazo. Y vamos a poner algunas observaciones, ¿no? Si es que esto nos puede llevar a alguna complicación mayor, si es que nos puede, si es que podemos más bien conseguir más apalancamiento de esta forma, que sea la más barata para poder cubrir otras deudas. Entonces, es importante tener esta casilla de observaciones. ¿Para qué nosotros tenemos que sincerarnos aquí completamente, no? Hay un dicho popular que dice, paga tus deudas y sabréis lo que tienes. Entonces, aquí no pedimos que paguemos de una sola todas las deudas, lo que pedimos es identificar con claridad todos nuestros pasivos, todas nuestras deudas que podamos tener. Una vez que hemos identificado todas nuestras deudas, nosotros vamos a ir al siguiente paso. Es una priorización de compras y gastos. En nuestros negocios y en nuestra vida cotidiana hay veces que compramos las cosas y no necesariamente obedecen a una lógica del negocio. Hay veces que compramos cosas porque nos parecen bonitas, hay veces que nos parecen adecuadas, pero no siempre pasan por un filtro. Entonces, lo que yo les aconsejo ahora es que ustedes, tanto en los gastos de su negocio como en los gastos de su vida cotidiana, utilicen esta matriz de priorización. Esta matriz de priorización nos la hemos un poco importado desde los elementos de gestión de talento humano con el tema de manejo del tiempo, ¿no? Pero se aplica muy bien a los gastos y funciona realmente. La verdad que con este tipo de matriz de priorización uno logra reducir de manera importante los gastos que tenemos en nuestros negocios y en nuestra vida personal. Hay muchas veces que siempre pensamos en que la solución es tener más dinero, pero hay veces que la solución pasa por disminuir aquellos gastos que no nos llevan hacia adelante. Entonces vamos a trabajar en dos líneas. Primero, el tema de la urgencia de los gastos y luego la importancia. O bueno, la importancia y la urgencia. Es indistintamente porque tenemos que hacer un cruce de los dos, ¿no? Entonces, aquí hemos puesto en la parte horizontal la urgencia y en la parte vertical la importancia. Y hemos dividido en las cosas que son urgentes y las cosas que no son urgentes y las cosas que son importantes y no importantes. Y vemos que aquí se cruzan, ¿no? Lo urgente con lo importante. Entonces, estos son todos aquellos gastos sin los cuales el negocio no puede funcionar en un breve periodo de tiempo. Es lo que determinamos y denominamos como los gastos vitales para nuestro negocio. ¿Qué regularmente tenemos aquí? Las compras de materia prima, pago de salarios, pago de servicios, energía eléctrica, agua. Y ahora en la mayoría de los negocios también es el tema de internet. Ya no es un lujo o algo que nosotros queramos brindar aparte a nuestros usuarios, sino que hay veces que ya se convierte en parte esencial de nuestro modelo de negocio, ¿no? Entonces pueden entrar también estos servicios de comunicación dentro de aquellas cosas que son importantes y urgentes. Sin embargo, hay otros elementos que continúan siendo muy importantes, pero que ya no son tan urgentes. Son aquellos gastos que apoyan al funcionamiento del negocio, pero que no lo afectan en el corto plazo. Son gastos que podemos aplazarlos. Por ejemplo, yo soy de las personas convencidas de que la imagen del negocio es lo que prima, porque en el mundo de los negocios, en el mundo de las ventas, lo que genera realmente un nexo, un match que se le denomina, es la imagen que yo proyecto.
ya sea por mi diseño, ya sea por cómo me expreso, o ya sea por cómo yo me comunico con mis clientes. Pero es básico para un negocio. Pero en los momentos en los que estamos apretados, en los que no tenemos un sistema de desarrollo de ventas, esto puede pasar a un segundo plano y puede esperar para que esta inversión se la realice un poco más adelante. Pese a que la considero muy importante, podemos esperar unos días o unos meses para tener el dinero para poder realizar estos cambios en imágenes, uniformes y cualquier otra cosa que nosotros podamos pensar, ¿no? De pronto rotulación y demás. Entonces, este puede ser un ejemplo, ¿no? Hay otros casos en los que estamos con el negocio parado y no tenemos una imagen con la cual nos empiecen a identificar nuestros clientes y se convierte en algo importante, ¿no? Entonces, y que se convierte en algo urgente. Entonces, eso quiero dejar claro que este ejemplo acá de uniformes, de imagen, no se aplica, no es un elemento estático, ¿no? Sino que dependerá de cada tipo de negocio y de cada circunstancia del negocio. Tenemos otros gastos que no son importantes, pero que son urgentes. Son aquellos gastos que nosotros ya nos hemos comprometido a pagar, pese a que no sean de vital importancia para nuestro negocio. Y ahí tenemos algunos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, hay veces que en nuestros negocios tenemos televisión por cable. No es nuestra propuesta de valor el pasar todos los partidos de fútbol, pero tenemos en el negocio televisión por cable. Eso es un pago que ya nos cae cada mes, que sin ser importante en la figura del negocio, es urgente pagarlo, porque si no lo pagamos, empezamos a tener problemas con el proveedor. Hay negocios, por ejemplo, las peluquerías que tienen suscripción permanente a revistas que no son del giro de negocios, sino son las revistas Vistazo y otras que las tienen o que las van acumulando para que los clientes o las personas que acompañan a los clientes las lean. No son parte fundamental del giro de negocio, pero las mantienen. Entonces, tenemos ese tipo de gastos, ¿no? Ahora, para darnos cuenta también del dinamismo que pueden tener estos ejemplos, si es que yo tengo un bar en donde mi giro de negocio es vender hamburguesas, cervezas y los digo con elementos de deportes, entonces ahí sí ya no es un gasto no importante, ¿no? La misma suscripción por cable puede convertirse en un gasto importante si es que es parte del giro de negocio. Entonces, esto sí quiero dejarlo nuevamente, les repito, súper claro, estos son ejemplos que no se aplican de manera general para todos los negocios y deberemos analizarlos y esto lo vamos a analizar. Yo les invito a que lo analicen cada uno de ustedes, tanto para su vida personal como para su negocio. Y tenemos finalmente los gastos que están en esta cuarta casilla que no son ni importantes ni urgentes. Son gastos generalmente superfluos, son gastos que obedecen realmente a gustillos que queremos darnos o a gastos que creemos que es importante porque no hemos optimizado completamente un determinado equipo. Aquí, por ejemplo, cae el tema de los celulares. He visto muchas personas que son adictas a tener el último teléfono con funciones hiper mega altas y que pagan más de 700, 800 dólares, más de $1000 por un teléfono. Y sale el nuevo teléfono y siguen endeudados y siguen pagando cuotas del teléfono con las operadoras telefónicas. Entonces, finalmente, el costo del aparato termina siendo súper elevado. Pero la gente se siente bien porque tiene el teléfono al día.
De pronto se le llena la memoria del teléfono y en lugar de hacer una limpieza de todos los memes que les llegan a través de todos los grupos, lo primero que piensan es en cambiar el teléfono. Entonces, es importante que nosotros evaluemos realmente si es que eso es necesario. Y si nos detenemos a pensar realmente un minuto en eso, nos damos cuenta de que no. Y que básicamente hay veces que hacemos ese tipo de gastos por sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Entonces, este tipo de gastos, ¿qué debemos hacer nosotros? Es eliminarlos por completo. Y darnos estos gustos que nosotros queramos únicamente cuando estemos en capacidad de hacerlo y que no tengamos que hacerlo a crédito. ¿Qué tenemos que hacer con estos gastos importantes y urgentes? Pagarlos a como dé lugar. Es la primera estrategia que debemos generar. Generar una estrategia para pagarlos de manera inmediata. Con estos gastos que son no importantes pero urgentes, debemos pagarlos, pero identificar cómo salir de ellos lo más pronto posible. Cancelar la suscripción, eliminar el servicio y cosas similares, ¿no? Pero que no nos genere una deuda posterior, ¿no? Conozco personas que después de escuchar la charla de eliminar estos gastos que no son importantes, que nos generan una salida permanente de dinero, sencillamente dejan de pagarlo y luego tienen un problema mayor por el juicio de coactiva que les llegue. Entonces, paguemos el servicio, cortemos y hagámoslo de manera correcta para no tener problemas a futuro. Estos gastos importantes, no urgentes, hagamos un plan de inversión para ahorrar y poder pagarlos en efectivo. Y con estos, que ya les dije que yo al menos les aconsejo eliminarlos, podemos tener dos opciones. Yo creo que en la vida no todo es ahorrar y no todo en la vida es buscar un crecimiento, ¿no? Hay veces que es preferible darse ese lujito, ese viaje, ese producto que queremos. Pero pensémoslo de la siguiente manera. Si yo me endeudo para eso, no voy a poder crecer en las otras áreas. Si yo hago un plan, quiero X viaje, vamos a ahorrar por un tiempo una cantidad de dinero que nos permita pagarlo en efectivo. Para empezar es mucho más barato, ¿no? Por ejemplo, si regreso al caso de los teléfonos, las operadoras le terminan atando a uno con planes de 40, 50 dólares por 18 meses. Y el teléfono que uno puede comprarlo con la misma tarjeta de crédito en algún local termina costando el doble porque está atado a la telefonía. Y el servicio de telefonía que tenemos atado a ese teléfono no necesariamente es todos los beneficios que nos podrían dar si es que estuviéramos fuera de ese sistema de equipo y plan. Entonces, pensemos en que hay determinados elementos que podemos esperarlos y de pronto pagarlos en efectivo y que nos resulten mucho más económicos. Inclusive en este caso de la compra de teléfonos, resulta más barato pagar el cargo de la tarjeta de crédito que pagarlo como les estaba mencionando, ¿no? Y eso es un ejemplo que les quería comentar. Hicimos recientemente este análisis con el plan de telefonía de mi hermana, ¿no? Y le salía así un precio realmente absolutamente caro en relación a todo lo que servía, a todo lo que recibía. Preguntas, dudas o comentarios, mis queridas amigas y amigos. Bueno, mi señor Calahorrano, y muchas gracias porque nos ha hecho comprender, por mi parte me ha hecho comprender en verdad que a veces somos despreocupados. Son gastos a veces que no son imprescindibles y los tenemos, pero como dice usted, hay que ser responsables para poder eliminar en su totalidad. Sí, esa es una
parte. Muchas gracias por esa apreciación. No sé, me gustaría de pronto prender un ratito las cámaras y conversar. Si es que me pueden ir contando alguna anécdota que pueden tener esto, si creen que esto les puede ayudar en su vida personal y principalmente en el negocio, que es mi principal afán, ¿no? Muchas gracias, Angelita, por prender su cámara. ¿Alguien quiere contarnos alguna experiencia que han tenido en darse cuenta de gastos innecesarios que hayan tenido? Bueno, Adelante, yo, ¿no? Angelita. Para mí los gastos innecesarios, o sea, en estos tiempos no. Para mí, yo gasto justo lo que es necesario. Ya, está gastando justo. Muy bien. No. Muchas gracias por compartirnos y retroalimentarnos con eso. Yo les invito ahora a ustedes, bueno, me han comentado ya que esto les ha servido, perdón, que están gastando lo justo. Les invito a que piensen esto con cada uno de los gastos que vayan a hacer. Si es que, y que lo pongan y que lo encasillen y digan, a ver, este gasto es importante y es urgente e importante. Van a ver, se van a dar cuenta de algunas sorpresas. Yo cuando empecé a utilizar esta estrategia de priorización de los gastos, me di cuenta que inclusive en la casa hacía gastos y compras que realmente no las necesitaba. Y desde cosas súper sencillas, la comida. Iba al súper y empujaba el carrito y salía con un montón de comida. Y después resulta que cerca de la mitad de las frutas y las verduras compradas en el súper terminaban en la basura porque se me dañaban. Eso nos pasa regularmente a todos, no solamente con las frutas y verduras. De hecho, eso es un problema mundial, ¿no? Las mismas Naciones Unidas han determinado que cerca de 1/3 de la comida que se produce anualmente termina en los basureros, sea de las casas, de los restaurantes o de los mismos locales comerciales. Entonces, nosotros regularmente no nos damos cuenta de esas minucias que vamos botando y que vamos desperdiciando en el día a día. Y en los negocios nos pasa algo exactamente igual. Botamos el dinero y botamos el dinero sin darnos cuenta. Y no es que seamos tontos. Por el contrario, somos personas muy inteligentes, pero botamos el dinero sin darnos cuenta porque no tenemos esta cultura. No nos ponemos a analizar cada uno de los gastos que ejecutamos y no nos damos cuenta en dónde terminan esos productos que compramos. Me di cuenta también que compraba ropa que terminaba colgada en el closet más de 6 meses sin poner. Y ese dinero ya se perdió. Después del pantalón de pronto ni me quedaba. Entonces, en los negocios nos pasa así. Vemos algo que nos gustaría muchísimo que podamos vender. Compramos y de pronto no tiene una salida. Y nos olvidamos después de hacer la evaluación de qué pasó con eso y a veces no lo rematamos. Y lo seguimos almacenando todavía. Entonces, estos consejos de priorización de gastos les va a ayudar tanto al negocio como en su vida personal. Aplíquenle, van a darse cuenta de que les ayuda a ahorrar un montón de dinero y al encontrar estos productos que no han salido, les va a hacer recuperar esa inversión. Bueno, vamos a continuar con esto, mis queridas amigas, salvo que tengan alguna opinión. Ya. Vamos a hablar ahora acerca de los costos del negocio. Muy rápidamente vamos a ver estos temas que ya los hemos venido topando, en el transcurso de esta ya más de 1 hora que estamos conversando. El costo es todo egreso, gasto económico o salida de dinero que tenemos en nuestra organización.
que sirve para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, ¿no? Tenemos la fabricación de las mistelas de Miskicor, tenemos la prestación de servicios al vender los diferentes productos que tenemos, ¿no? En restaurantes también tenemos gastos y egresos económicos, ¿no? Entonces, aquí quiero equipararle esto para que no exista y no complicarnos mucho entre gasto e inversión. Vamos a pensar en todo, como todo dinero que sale de nuestra empresa le vamos a determinar costo, gasto o como queramos. Al determinar el costo de producción, se puede establecer el precio de venta del producto. Ya que a través de esto nosotros primero vamos a saber cuánto nos cuesta a nosotros producir, cuánto nos cuesta a nosotros tener en el negocio determinado producto, más el beneficio que nosotros queremos sacar de este. Los principales costos, y esto vamos a acordarnos que lo vamos a utilizar en el transcurso de los próximos minutos, los componentes del costo básicamente son tres. No importa si es que hacemos fabricación de productos o comercialización de productos. Materia prima, también podemos llamarlo suministros o mercadería, pero es la primera, es materia prima, suministros o mercadería. La mano de obra, que va a ser tanto de la persona que trabaja fabricando un producto, que trabaja vendiendo el producto o que trabaja cuidando, ¿no? Aquí me refiero cuando me refiero al costo de mano de obra vendiendo el producto cuando tenemos nuestros negocios de comercialización, como los almacenes que tienen ustedes. Y los costos indirectos es todos los otros costos que vienen asociados, ¿no? El guardia de seguridad, el pago del arriendo y todas las otras cosas que nos llevan a esto. No importa lo que hagamos, esos son nuestros tres principales componentes: materia prima, mano de obra y costos indirectos. Y hay veces que estos costos indirectos son los que regularmente nosotros no los tomamos en cuenta. Son los que principalmente están ocultos. Porque pagamos el agua, pagamos la luz y no le incorporamos a nuestra estructura de costos. Pero acá en la mano de obra o en el servicio, el pagar a la persona que venda, también tenemos otros costos que regularmente se ocultan. ¿Cuál creen ustedes que es el costo que regularmente nosotros no tomamos en cuenta? ¿De quién creen que nos solemos olvidar al calcular estos costos de producción? Del sueldo de uno mismo, creo. En mi caso pasa eso. Exacto. Nosotros regularmente nos olvidamos de que también, primero que somos personas y que después necesitamos plata para vivir. Entonces le ponemos en el costo hasta la persona que nos ayuda y nos apoya en el negocio, pero regularmente nos olvidamos que nosotros también debemos tener un sueldo dentro del negocio, que nos permita mantener nuestro estilo de vida y todo, pero nos olvidamos de incluirnos. Entonces, es importante que ahora ustedes vayan pensando todos y cada uno de los gastos que tienen para que su negocio esté al aire. ¿Cómo vamos a determinar los costos del negocio? En temas de contabilidad de costos, de análisis financiero, hay un montón de técnicas con las cuales uno puede trabajar para fijar los costos. Yo la que les planteo es la que me ha resultado la más sencilla y que se ha acoplado, creo que al 99% de los negocios con los que he trabajado. Y es la técnica de establecer los costos fijos, los costos variables y el margen de contribución. Vamos a ver qué son cada uno de estos. Los costos fijos es todo lo que nosotros tenemos que pagar independientemente de si es que vendemos 1 o 1000 productos. En estos costos fijos regularmente está el arriendo del local, está el pago del personal, dependiendo del negocio, está la energía eléctrica, el agua, el internet.
Y digo dependiendo del negocio porque hay algunos, por ejemplo, de servicios en donde la demanda de agua y la demanda de luz sí depende de la cantidad de visitantes que lleguen, pero son algunos negocios, ¿no? Pero en general, estos son los costos fijos de todos los negocios, de la mayoría de los negocios. Y el costo variable es aquel que sube o baja de acuerdo con cuánto se vende. Por ejemplo, si es que yo vendo zapatos, el costo fijo es cuánto me costó comprar a mí ese zapato para ponerlo a la venta. Entonces yo compro un par de zapatos en $10, si es que vendo 100, pues serán $1,000 los que yo he invertido y ese será mi costo variable. Claro, esos zapatos yo los tengo que vender al menos en $20 para sacar mis costos fijos, ¿no? Y mi margen de contribución. Que el margen de contribución no es otra cosa que la diferencia entre el precio de venta menos el costo variable. No entra en esto el costo fijo. Es el margen de contribución, no es todavía la ganancia. Eso quiero que quede súper claro. El margen de contribución todavía no es la ganancia. Porque de aquí todavía vamos a tener que pagar el resto de cosas, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, mis estimadas amigas y amigos? Bueno, me alegra mucho, entonces creo que se van quedando claras las cosas. Entonces, con estos conceptos nosotros podemos entrar a calcular y al ver cuál es nuestro punto de equilibrio. El punto de equilibrio en el tema de costos es cuando nuestros ingresos son iguales a los costos. Aquí no hay ni pérdida ni ganancia. Aquí hemos llegado a un estado en el que salimos, como se dice vulgarmente, tablas. ¿Para qué me sirve calcular este punto de equilibrio? Es fundamental para que yo entienda cuántas unidades tengo que vender al día, al mes y al año, simplemente para mantener mi negocio. Y a partir de este punto de referencia, yo genero y diseño todas las campañas para subir mucho más allá de este punto de equilibrio. A partir de la venta del segundo producto del punto de equilibrio, yo empiezo a generar utilidades y empieza a convertirse realmente en un negocio rentable. Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener perfectamente claro qué son costos fijos, qué son costos variables y qué es el margen de contribución. Entonces ahora yo les voy a tomar la lección. Les voy a preguntar qué era el costo fijo. Si no hay voluntarios, les empiezo a preguntar. A ver, los costos fijos serían el agua, la luz, una alícuota, un arriendo. Ya. Y eso Perfecto. sería. Ya, entonces los costos fijos, el agua, la luz, todo aquello que pagamos independientemente de si es que vendemos mucho o poquito. Ya, perfecto. Mucho. Esperemos vender mucho, sí. Ahora, ¿qué son los costos variables? Para mí los costos variables dijo que era el sube y el bajo de acuerdo a la venta. Ya, lo que sube y baja de acuerdo a la venta. ¿Y qué ejemplo podríamos poner de costo variable? A ver, en el caso de su negocio, específicamente. Por ejemplo, la compra, a ver, lo que sube y baja. Por ejemplo, sería un consumo. Un consumo.
El consumo, por ejemplo, del agua sube y baja y eso no es fijo, es de acuerdo al gasto que tenga. Ya, a ver, el gasto como el agua, a ver, ¿con quién estoy hablando? Creo que es Angelita. Sí, sí, soy la misma. Ya, ya, Angelita, su negocio era, a ver, su negocio es el de la imprenta, ¿verdad? Sí, Ya, su negocio es la imprenta. En la imprenta el agua la consumen los colaboradores. claro. Sube y baja dependiendo del consumo que se haya tenido en el mes, pero ese realmente es un costo fijo, porque no importa que usted imprima mucho o no importa que usted imprima poco, ese pago usted tiene que realizarlo mes tras mes. Y regularmente tenemos una banda, ¿no? Pongamos, ¿no? Yo en mi casa pago de agua regularmente, aproximadamente, regularmente entre 20 y 25 dólares todos los meses. En los negocios pasa exactamente igual. Tenemos una media que pagamos, ¿no? Entre 20 y 25 dólares que tenemos que pagarlos todos los meses, independientemente de cuántos libros imprimamos, de cuántos folletos imprimamos. Este costo fijo se le denomina fijo porque no depende de la cantidad de impresiones, no está directamente relacionado con la cantidad de impresión que hagamos. Tenemos que pagarle a la persona que nos está colaborando un sueldo básico. Le estoy poniendo un ejemplo. No hemos hecho todavía con usted el cálculo de salarios. Pero tenemos que pagar un salario básico, imprimamos 10,000 o imprimamos 100,000 páginas. Ese es un costo fijo. Ahora, con respecto a su negocio, lo que sí varía el cuánto usted va a gastar es en el papel. Si es que imprime 1,000 páginas, no es lo mismo que imprimir 100,000, ¿no es cierto? Tiene que gastar muchísimo más papel, muchísima más tinta. Entonces, el costo variable depende de cuánto usted imprima directamente relacionado a su giro de negocio. Mientras más va a imprimir, más papel y más tinta va a requerir. Ese es el ejemplo más claro de costos variables. También está vinculado en el caso de su negocio directamente con las placas que tiene que quemar para realizar la impresión, en el caso de impresión offset. Esa también va a depender de cuántos diseños usted imprima. Y va a ser, y se va a variar de acuerdo al volumen de trabajo que se tenga. Entonces ahí tenemos ya, me parece que claro, el concepto de los costos variables. Sí, muchas gracias. Ya. Y el margen de contribución. ¿Quién se anima? ¿Quién se acuerda? Bueno, el margen de contribución es la diferencia entre el precio de ventas y los costos variables. Entonces, por ejemplo, si es que yo imprimí una resmilla una resmilla de papel, que es con lo que estoy familiarizado, ya al nivel de resmas ya no tanto. Una resmilla, en papel se me pudo haber ido $3.75, en tinta se me pudo haber ido unos 20 centavos, pero yo cada una de las 500 hojas las vendía a 10 centavos. Entonces terminó costando $50. Bueno, realmente para el ejemplo creo que terminaba en 5. Bueno, $5. Entonces, el margen de contribución es entre estos dos elementos que están directamente relacionados con el costo fijo, perdón, con el costo variable, el precio de venta menos
los 3.75 que se invirtieron. Entonces, el margen de contribución estaría en el orden del $35, $25, perdón. Este $25 es mi margen de contribución, pero yo de este $25 todavía tengo que pagar los sueldos, todavía tengo que pagar el arriendo y todavía tengo que pagar el agua, que son mis principales costos fijos. Entonces, más adelante vamos a ver ya cómo sacar también los costos fijos y agregarle a cada uno de los productos un porcentaje del costo fijo. Y para eso vamos a utilizar una herramienta muy sencilla que diseñamos en Excel para poder ir llenando estos datos. Entonces, para el cálculo de los costos variables, vamos a tener que poner nuestros productos, lo que vamos a vender. Aquí yo he puesto el ejemplo de una tienda, ¿no? Pero puede ser cualquier cosa, ¿no? Pueden ser mis telas, pueden ser impresiones, pueden ser platos de un restaurante, pueden ser bebidas de un bar, pueden ser artesanías o pueden ser diferentes prendas de vestir. Yo compro los productos y tengo acá mi unidad de medida que va a ser en libras, en unidades. Por ejemplo, las prendas de vestir generalmente nosotros vamos a venderlas por unidades. Aquí el truco que vamos a tener al momento de implementar esta herramienta es saber perfectamente las unidades en las cuales vamos a vender. Porque hay veces, por ejemplo, que algunas prendas de vestir no se compran por unidades, sino se compra por peso y se las venden en unidades. Entonces acá tenemos que trabajar con la misma unidad de medida y yo aconsejo que sea la unidad de medida de ventas. Por ejemplo, el arroz siempre se lo compra por... cuando se trabaja al por mayor se lo compra por quintales, pero se lo vende generalmente libriado. Entonces, la unidad de medida va a estar en la cual nosotros vamos a vender. Y en la herramienta que les voy a compartir, ustedes van aquí a ver estas flechitas rojas. Básicamente tienen una descripción de qué se debe poner acá, por si acaso se olviden lo que vamos a hacer en el taller presencial, ¿no? Perdón, en la asistencia técnica individual. Entonces, este es un deber que quiero dejarles a todos para la siguiente semana. Todavía estoy a la mitad de la asistencia técnica con la mayoría de ustedes. Para la siguiente semana, a partir del día lunes que inicia el nuevo ciclo de llamadas, les voy a pedir a ustedes que piensen primero, ¿cuáles son los principales 15 productos que venden en su negocio? Recuerden esto, ¿cuáles son los principales 15 productos? ¿En qué unidad vendemos? Y tener una idea clara de cuánto vendemos al mes. Y dije una idea clara, no dije el número exacto, porque cada mes varían las ventas, ¿no? No es lo mismo vender en enero que en febrero. No es lo mismo vender en febrero que en diciembre. Entonces, tener una venta, tener una idea clara de cuánto vendemos al mes. Por eso es una estimación. Una estimación es un número aproximado a la realidad. Que sepamos a cuánto compramos cada unidad y que tengamos también los precios a los cuales estamos vendiendo. Con estos datos se van a calcular de manera automática en el Excel el total de compra, la venta, el porcentaje del costo de venta, el margen de contribución, y aquí hay un concepto que no hemos hablado, que es el de la participación del producto. Esto se relaciona a la cantidad de dólares que nos significa sobre la venta total del negocio. Entonces, estos datos que les acabo de decir son importantes que los tengamos la próxima semana. Y la herramienta que les voy a presentar, llenamos esto y esto se calcula automático. Ahí en la asistencia técnica individual, si alguien quiere, podemos ir viendo el cómo se va calculando, pero
Mientras tanto, les dejamos con la herramienta con su cálculo automático. Luego vamos a hablar de los costos fijos mensuales. En estos costos fijos mensuales, acá yo tengo una lista no exhaustiva de cuáles son los costos que regularmente están dentro del costo fijo, ¿no? Arriendo, agua, luz, teléfono, celular, si es que se lo ocupa para el negocio, mantenimiento del vehículo, si es que se lo equipa para el negocio, o cuota del vehículo, si es que es para el negocio, ¿no? Transporte, honorarios, comisiones, papelería, pago de gastos en los bancos, impuestos y otros que nosotros podamos tener. Y acá tengo desglosado el tema de los costos fijos mensuales. El salario que nosotros vamos a tener, ¿no? Salario nominal, que es lo que nosotros regularmente ofrecemos. Por ejemplo, el salario nominal en el Ecuador ahora es el salario básico, $400. Entonces, el salario nominal son los $400. Pero de acuerdo a los beneficios de ley, el salario real regularmente, cuando se tiene menos de un año de trabajo, es más el 28.16%, y cuando se tiene más de un año de trabajo es del 36.49%. Esto se debe principalmente al pago del IES, al pago de 13º, 14º sueldo. Entonces, tenemos el salario nominal y tenemos el salario real. Ahora, si ustedes no pagan beneficios de ley, pues el salario real y el salario nominal es el mismo. Y acá yo hago énfasis en el salario del empresario, el que regularmente nunca lo ponemos, porque nosotros le destinamos tiempo, ganas, energía, y debemos nosotros también tener una remuneración acorde a nuestros gastos. Y yo les recomiendo siempre que ustedes se afilien al Seguro Social. Con una afiliación al Seguro Social van a tener prestaciones, pensar en jubilación, créditos y otros beneficios. Hay muchas personas que le huyen al seguro, piensan que es un gasto innecesario. Yo, por el contrario, les digo, les puede ayudar mucho en caso de hospitalización, en caso de enfermedades. Si bien es cierto, uno se demora un poco en sacar la cita, pero finalmente lo consigue y recibe atención de calidad. Y al final del día tenemos todos estos beneficios, entonces hay que calcular también, o yo calculo siempre también en mi negocio, un 20.60% de lo que sería mi salario nominal para pagarle al Seguro Social y de esta manera mantener siempre este pago al día, ¿no? Si es que no tengo colaboradores, pues sería solamente mi salario, ¿no? Y estos $400 es solamente un valor referencial, cada uno sabrá cuánto cobra por el trabajo en su negocio. Y acá también tenemos el pago de deudas. Aquí hay una delgada línea, ¿no? Regularmente nos piden siempre que separemos la plata del negocio de la casa, pero cuando estamos enfrentados a hipotecas, a deudas que tenemos que pagar de manera regular, si no las calculamos dentro de nuestros costos, cuando es nuestra principal actividad del negocio, va a llegar el fin de mes y lo primero que vamos a decidir va a ser pagar esto, pagar este crédito para no atrasarnos. Entonces, lo que yo les invito y lo que yo planteo, que es como la mejor manera que he visto esta salida, es que le consideremos directamente en los costos de nuestro negocio. De esa manera nosotros sabemos que pagamos estas deudas que tenemos, la hipoteca del banco, el crédito de consumo que tengamos, y con eso nosotros ya lo tenemos cubierto y no tenemos la necesidad de descapitalizar o de sacar el dinero. ¿Qué pasa si es que yo le pongo todos estos gastos que he puesto aquí y al final mi negocio sale que no tengo utilidad, salgo con 0 de utilidad? Pues sigue siendo un negocio rentable porque yo ya tuve mi sueldo y yo ya pagué mis deudas.
el negocio sigue todavía siendo bueno. Y hay gente que le tiene miedo a esto, ¿no? A sincerar las cuentas, ¿no? Y siempre quiere que el negocio le salga con rentabilidad y no siempre es así. Para calcular el punto de equilibrio, la fórmula no es complicada, ¿no? Básicamente la fórmula es los costos fijos mensuales divididos por el margen de contribución. Esa es la fórmula, pero básicamente en este punto de equilibrio, en el Excel con el cual vamos a trabajar, lo único que necesitamos poner acá es los días que trabajamos a la semana, para que de esta manera se calcule de manera automática nuestro punto de equilibrio diario en dólares a la semana y al mes. ¿Para qué nos va a servir esto? Si nosotros tenemos un negocio y sabemos ya cuál es nuestro punto de equilibrio diario, sabremos que no podemos bajar la Lanford mientras no hayamos llegado a $80 en este caso, a $80 diarios. En otros casos será menos, ¿no? Que si a la semana no completamos los $400, no vamos a terminar pagando todas las deudas y vamos a empezar a ir hacia atrás. Entonces, esto nos va a obligar a ver primero a tomar decisiones sobre qué hacer para alcanzar y sobrepasar este punto de equilibrio. Promociones, publicidad, combos o cualquier otra cosa que impulse al negocio. Entonces, todos estos cálculos de números que parecen que no sirven para mucho y que más bien parece que nos confunden, al final del día nos sirve para tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer para incrementar mi venta diaria? Si es que estoy teniendo problemas o si es que estoy sobre el punto de equilibrio, identificar cómo puedo mejorar para alejarme aún más. El punto de equilibrio en productos, esto también en el caso de nuestro Excel se va a calcular de manera automática y básicamente nos va a dar una idea relativa de cuántas unidades deberíamos vender diariamente. Esto no vamos a meternos a calcular porque la herramienta lo hace de manera automática. ¿Alguna pregunta, mis estimadas amigas y amigos? Aló, Darío. Sí. Perdón, sobre el punto de equilibrio, usted mencionaba que nosotros podemos poner las deudas nuestras para poder contemplarlo ya en los costos, ¿verdad? Sí. ¿Y en el punto de equilibrio también se les debe considerar o en el punto de equilibrio no se les debe considerar? Ya. En este caso, yo aconsejo meter todos para que al final de cuentas nosotros ya terminamos pagando deudas y mantener nuestro estilo de vida. En este caso se calcula, en el caso que vamos a trabajar con cada uno de ustedes, se va a calcular automáticamente con los mismos datos. Vamos a salir ya con el punto de equilibrio. Ok, pero entonces el punto de equilibrio ahí estoy manteniendo de una vez una liquidez personal y estoy manteniendo una liquidez de local, ¿verdad? No tiene una liquidez de local, sino cubre todos sus costos personales y llega al punto de equilibrio de local. Ok, gracias, porque yo estaba medio confundido porque entendía que el punto de equilibrio es mantener, o sea, que en ventas el local se mantenga ni gane, ni, o sea, solo empate, ¿verdad? A ver, deme un momento porque está como muy bajito y no estoy escuchando bien. Adelante, por favor. Eso le decía. El punto de equilibrio era solo que el local se mantenga, ¿no es cierto? Ni con utilidad ni con pérdida. Ya. Pero al poner nuestros gastos personales, nuestras deudas, ahí el local está teniendo una rentabilidad. No tiene una rentabilidad porque debemos recordar que este gasto o este salario que nosotros tenemos debería ser contemplado como parte del gasto. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, no somos la persona que está al frente de todo? ¿Qué pasa si nosotros le entregamos la administración a otra persona porque nos vamos a dedicar
a otro negocio porque ya no queremos estar ahí sencillamente. Entonces, ese gasto tiene que ser cubierto por el mismo local. Entonces, esto es lo que regularmente nosotros o regularmente los emprendedores no toman en cuenta como un gasto fundamental del negocio, el salario que yo cobro. Entonces, al tener este salario del emprendedor, significa únicamente el pago que usted le daría a un administrador. Usted se está pagando por administrar el local. Entonces, sí, esa la tengo clara. Más mi pregunta era si poníamos justo las hipotecas o los préstamos de consumo. Ya. Entonces, ahí, exactamente, ahí es la pregunta. Ya. Ya. Aquí, ¿por qué yo le pongo mi recomendación de poner acá la hipoteca? Porque cuando nosotros somos los dueños, los gerentes y el personal en el local, al momento que cae el fin de mes, yo cojo y pago de donde sea. ¿No es cierto? Entonces, para evitarnos ese tener que buscar pagar de donde sea, planteamos como una opción para el caso de los negocios que están íntimamente relacionados con la economía familiar, el que la hipoteca y estos préstamos que son del empresario directamente se le incluyan acá para que no estén con la zozobra de si es que voy o no voy a poder pagarlo al fin de mes. Ahora, si es que este ya es un negocio que está funcionando de manera, digamos, relativamente independiente a la economía familiar, ahí este no lo sacamos, este no lo ponemos. Pero por el contrario, ¿qué pasaría si usted tiene su hipoteca y tiene su sueldo acá y tiene que pagar con este mismo sueldo la hipoteca? Este sería un gasto para mantener su estilo de vida que sería más abultado, ¿no es cierto? Entonces ahí se compensa. Y eso no significa que exista una rentabilidad, sino es el sueldo, es la masa salarial que está recibiendo el emprendedor o empresario por mantener su negocio. Ok, entonces, para contemplar, porque yo lo contemplaba y lo manejaba el punto de equilibrio sin considerar la hipoteca y un préstamo que tengo. Entonces, ahora, mi punto de equilibrio va a variar. O sea, es como que va a subir metas. Va a subir las metas de ventas, sí. Es para estabilizar y llegar ahí a un real punto de equilibrio. O sea, por eso es lo que era mi pregunta. O sea, yo sí contemplo el tema del sueldo, mi sueldo, pero la hipoteca y el préstamo no lo consideré. Ya, y una pregunta. ¿Su sueldo lo paga, perdón, la hipoteca y el préstamo lo paga con su sueldo o lo paga con dinero aparte? De las dos formas. O sea, mi sueldo está contemplado para mis gastos personales, de lo que está puesto ahí, de lo que hemos sacado en un promedio de venta que tenemos, a lo que se está vendiendo en la actualidad. Y el otro es de otra actividad que se dedica a mi esposa, entonces ahí es lo que avanzamos a contemplar, digamos que entre los dos sueldos. Ya. Ahí, por ejemplo, tenemos dos ingresos para pagar estas hipotecas. Entonces, ahí este es un caso particular que tenemos que trabajarlo ya en la asistencia técnica, pero acá básicamente lo que hacemos regularmente es poner el porcentaje que está asumiendo usted o el porcentaje que está asumiendo a través del negocio de la hipoteca y del préstamo. No lo ponemos completo porque tenemos para pagar la misma deuda de hipoteca, por un lado, lo que aporta su esposa y por un lado lo que aporta usted. Entonces, de esa manera empezamos a sincerar realmente las cuentas. Ok, listo entonces. Sí, esa la quería tener un poco más clara para saber si es que, o sea, cómo poner bien el punto de equilibrio. Sí. Ok, muy bien. Entonces, en la asistencia técnica utilizamos, no sé si es que tenga alguna matriz de cálculo, también ponemos a disposición estas matrices porque son muy amigables, pero también si tienen otros métodos u otras sistemas con los que estén calculando, también podemos revisarlo. Vamos a llegar hasta aquí con nuestro tema de finanzas. En general, me gustaría saber si es que tienen más preguntas, dudas o comentarios al respecto.
Para mí está todo claro. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Mayra. Como todos los miércoles, les voy a pedir que prendan sus cámaras a todos para tomarnos una fotito, para presentarles a nuestros queridos amigos de Conquito y a nuestros donantes de la cooperación de Andalucía y otros que estamos trabajando. Yo quiero hacerle una pregunta. Claro, Angelita, adelante. El deber que tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo con la tabla que nos da en el poligrafiado de la tabla de cálculo. Si es que pueden adelantarlo, sí. Caso contrario es tener los datos, porque en la asistencia técnica yo voy a trabajar con cada uno de ustedes en los 15 productos principales para sacar los costos y sacar cuánto deberían vender. Ah, ya. Muchas gracias, pero no tenían claro. Y la asistencia técnica a partir del lunes va a ser a través de Zoom, porque ahí yo voy a necesitar compartirles la pantalla del Excel y ahí vamos a tener que seguir trabajando. Entonces, hasta esta semana, la primera asistencia técnica que tuvimos fue telefónica. La segunda asistencia técnica fue de llamada de WhatsApp. Esta tercera asistencia técnica que vamos a tener va a ser a través de Zoom. Entonces, ahí sí les pido que nos programemos bien. Cada uno de ustedes tiene establecido su día y hora de asistencia técnica y igual yo les voy a mandar con anticipación el link para estar pendientes y poder revisarlo e ir construyendo juntos. Una pregunta, Darío. Claro. ¿Cuántas asistencias técnicas? Yo solo he tenido una asistencia técnica y usted ya habla de tercera asistencia. Déjeme ver, Sonia, con usted, ¿cuándo tenemos? Es que estamos en miércoles. Sí, yo solo he tenido una y ya te habla usted de tercera asistencia. Sí. Me está tratando como novia fea. No, Sonia, para nada. El asunto es que empezamos las asistencias técnicas los lunes, pero tenemos el taller los miércoles. Entonces, con usted no pasamos la segunda asistencia técnica porque tuvimos la semana de carnaval la semana pasada. Entonces, ahí fue súper difícil comunicarme con la mayoría de ustedes. Entonces, arranqué la segunda ronda de asistencias técnicas esta semana. Entonces, hemos tenido lunes, martes, la asistencia técnica y vamos a tenerla a partir, y la seguimos teniendo este miércoles, jueves y viernes. Y sábado también estamos trabajando con algunos de ustedes. Entonces, usted seguramente tiene la asistencia técnica no recuerdo la fecha exacta, porque cada día es diferente. Déjeme de una vez le reviso. Sí, para poder yo también mañana. Ok, perfecto. Sí, con usted hemos tenido mañana a las 10, entonces por eso es que no le ha llegado la asistencia técnica. O sea, el carnaval me paralizó realmente. Hubieron llamadas que hice miércoles de ceniza y no me hicieron caso, creo que estaban todavía poniéndose la ceniza en cada una de sus iglesias. Bueno, ahora sí les voy a pedir que sonriamos porque vamos con la foto. 1, 2 y 3. Muchísimas gracias. Gracias a todos por sus valiosos aportes. Ha sido un verdadero gusto trabajar esta jornada también con ustedes. Y continuamos con la asistencia técnica y continuamos con el proceso. Muchas gracias a todos y todas. Excelente día. Muchas gracias, Darío. Gracias. Un bonito día. Hasta luego.